Si eres nuevo y te gustan los susurros, este es tu canal. Yo me dedico a susurrar historias que son basadas en leyendas de cada parte del mundo. Así que si te gustan también las historias, pues te va a gustar este canal. Igual puedes apoyarme suscribiéndote y así podemos ir subiendo más rápido y lograr llegar a la meta de los 1000 antes de junio. Si te gustan los videos, deja tu like y comparte. Y bueno, vamos a la historia. Esta vez le tocó a Belice contarnos una de sus leyendas. Y la leyenda es sobre el Tata Duende beliceño. Empecemos con la historia. La historia será El guardián de los pies invertidos, la crónica de un pacto en la selva. En el corazón del distrito de Cayo, donde las ruinas mayas de Caracol aún parecen vigilar el movimiento de las hormigas arrieras, se cuenta que la selva no es un lugar, sino un estado mental. Los viejos chicleros, hombres que pasaban meses extrayendo la resina del árbol del chico zapote, sabían que el Tata Duende no es un cuento para asustar niños, sino una ley física de la naturaleza. Se le describe como un hombrecito de no más de 1 metro de altura, con un sombrero de ala tan ancha que parece un hongo gigante caminando por el suelo del bosque. No tiene pulgares y sus pies están fundidos al revés de sus tobillos, los talones hacia adelante y los dedos hacia atrás. Dicen que si intentas seguirlo, te alejas de él, y si intentas huir, terminas chocando contra su pecho de corteza y barba. Mi abuelo Elías era un hombre de madera y hierro. No le temía a los jaguares ni a las serpientes de coral, pero esa tarde de 1958, la selva decidió enseñarle lo que significa el verdadero respeto. Trabajaba en una zona virgen, un sector que los mapas británicos de la época apenas marcaban como una mancha verde sin nombre. El aire estaba cargado, una humedad tan sólida que sentías que tenías que apagarla con las manos para poder avanzar. Elías buscaba una veta de caoba, ese oro rojo que pagaba las deudas y compraba el silencio de los acreedores. Se alejó del campamento base siguiendo un rastro que juraba era de un tapir herido, pero a medida que avanzaba, el sonido de sus propios pasos empezó a sonar extraño.
el suelo cubierto de hojas en descomposición. No crujía, suspiraba. Fue entonces cuando notó las huellas. Eran pequeñas, como de un niño de 5 años, pero impresas con una fuerza que quebraba las raíces más duras. Lo más inquietante era la dirección. Los dedos de los pies apuntaban hacia el campamento del que él venía, pero la presión del paso indicaba que el ser se movía hacia la espesura más cerrada. ¿Quién anda ahí?, gritó Elías, su voz rebotando contra los troncos de las ceibas que se alzaban como columnas de una catedral olvidada. Nadie respondió, pero el bosque se quedó mudo. No más grillos, no más pájaros, solo el latido de su propio corazón. Elías, impulsado por una curiosidad que hoy llamaría imprudencia, decidió seguir las huellas a la inversa. Caminó durante horas, perdiendo la noción del tiempo. El sol, que debería estar en lo alto, parecía haberse detenido en un crepúsculo perpetuo. Las lianas empezaron a cerrarse tras él como dedos que se entrelazan, borrando el camino de regreso. De pronto, el olor cambió. Ya no olía a podredumbre vegetal, sino a copal quemado y a flores de vainilla silvestre. En un claro dominado por un árbol de ceiba tan antiguo que sus raíces parecían venas de la tierra misma, sentado sobre una piedra caliza, estaba el tataduende. Llevaba un sombrero de paja color arena, deshilachado por los siglos, y una túnica de cuero que parecía haber crecido de su propia piel. Su barba era un enredo de musgo y canas, tan larga que se perdía entre las raíces. Elías recordó las palabras de su madre: si ves al duende, esconde tus manos, o querrá tus pulgares para completar las suyas. Con un movimiento eléctrico, cerró los puños con fuerza, metiendo los pulgares debajo de los otros dedos. El ser levantó la vista. No tenía ojos como los nuestros. Eran 2 esferas de obsidiana pulida que contenían el reflejo de cada árbol de la selva. El tataduende se puso de pie. Sus pies efectivamente apuntaban hacia atrás. Dio un paso hacia adelante, pero su cuerpo se movió con una fluidez que desafiaba la anatomía humana. Se acercó a Elías hasta que el ala de su gran sombrero rozó el pecho del hombre. Elías sentía
sentía el frío que emanaba de la criatura, un frío de cueva profunda, de agua subterránea. Has venido a buscar la carne de mis hijos, dijo una voz que no salía de la boca del duende, sino que vibraba directamente en los dientes de Elías. Buscas el rojo de la caoba para convertirlo en monedas de plata. Elías intentó hablar, pero su lengua era un trozo de madera seca. El duende extendió sus manos. Eran pequeñas, fuertes, cubiertas de una vellosidad fina, y efectivamente, donde debería estar el pulgar, solo había una cicatriz lisa y perfecta. La criatura rodeó a Elías, examinándolo. Elías mantenía los puños cerrados con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y los tendones del antebrazo empezaron a arder como si tuvieran brasas por dentro. El duende soltó una carcajada que sonó como el coche de dos piedras de río, como el choque de dos piedras de río. Con un gesto de su mano, el entorno cambió. Ya no estaban en el claro de la ceiba. De un parpadeo a otro, se encontraban en una red de túneles subterráneos. Las cuevas de Barton Creek, que los antiguos mayas consideraban la entrada del Xibalbá. El agua goteaba del techo con un ritmo hipnótico. Mira lo que guardo, susurró el eco. Ante los ojos de Elías, las estalactitas se transformaron. No eran piedras, eran registros. En cada formación mineral se veía el rostro de alguien que se había perdido en la selva. Cazadores que no respetaron las crías, madereros que cortaron árboles sagrados sin pedir permiso, hombres que dispararon a pájaros por simple diversión. Sus rostros estaban atrapados en el carbonato del calcio, con los ojos abiertos en una sorpresa eterna. Ellos no ocultaron sus manos, dijo el duende. Ellos creían que eran los dueños de lo que pisan. Tú tienes miedo. El miedo es el principio de la sabiduría en mi reino. El ser comenzó a caminar por las paredes de la cueva, ignorando la gravedad. Sus pies invertidos le permitían escalar las superficies verticales como si fueran llanuras. Elías lo seguía, magnetizado, caminando por las orillas de un río subterráneo que corría negro y espeso. El hambre empezó
empezó a morderle el estómago, pero sabía que si aceptaba cualquier alimento que no fuera fruto caído, nunca regresaría a la superficie. Pasaron lo que parecieron días en la oscuridad. El tataduende le mostró a Elías las venas de la tierra, corrientes de energía que alimentaban a cada planta de Belice. Vio cómo la selva se comunicaba a través de los hongos bajo el suelo, una red de mensajes que advertían sobre la llegada de los hombres con sierras. Elías comprendió que cada árbol de caoba que él cortaba era un nodo de esa red, una neurona de un cerebro gigante que él estaba destruyendo. En un momento de descanso, el duende se sentó frente a él y sacó una flauta de madera de zapote. Empezó a tocarla una melodía que no tenía notas, sino sensaciones. Elías sintió el calor del sol en las hojas, el terror del venado ante el jaguar y la paciencia de la semilla que espera 100 años para germinar. Sus puños seguían cerrados, pero el dolor ya no era insoportable, era una parte de él, una ofrenda de voluntad. Te daré un trato, con cortador de madera, dijo la entidad, deteniendo su música. Te dejaré salir, te daré la ubicación del árbol más grande de este valle, una caoba tan ancha de 10 hombres que 10 hombres no podrían rodearla. Su madera te hará rico, podrás vivir en la ciudad, comprar una casa de piedra y no volver a mojarte los pies en el lodo. Elías sintió la tentación, era lo que siempre había querido. Pero, continuó el duende, a cambio me darás tus pulgares, ya no los necesitarás para sostener el machete, pues serás un hombre de dinero y yo podré por fin sostener una flauta con la gracia que merece. Elías miró sus puños, imaginó su vida sin poder sostener una herramienta, sin poder acariciar la cabeza de sus hijos con la misma firmeza, sin poder ser un hombre de trabajo. Miró los ojos de obsidiana del duende y por primera vez habló. No, prefiero morir en el lodo siendo un hombre completo que vivir en el lujo siendo un esclavo del deseo. La selva es tuya, pero mi voluntad es mía. El tataduende se quedó inmóvil. El aire en la cueva se volvió gélico. De repente, la criatura saltó sobre Elías, no para atacarlo, sino para envolverlo con su túnica. El mundo se volvió negro y el olor a copal se volvió asfixiante. Elías sintió que caía por un pozo sin fondo.
mientras los gritos de los monos aulladores se convertían en un trueno ensordecedor. Cuando despertó, estaba boca abajo en la orilla del río Macal. El sol le quemaba la nuca. Tenía la ropa hecha jirones y el cuerpo cubierto de una resina pegajosa y perfumada. Intentó abrir sus manos. Le tomó minutos de agonía estirar los dedos. Sus pulgares estaban allí, pero tenían una marca, una línea circular de color verde oscuro en la base, como los anillos de musgo tatuados en la piel. Se puso de pie y buscó su machete. Lo encontró a unos metros, pero la hoja de acero estaba doblada como si fuera papel, formando un círculo perfecto. Miró a su alrededor y no reconocía el lugar. Aunque estaba a un solo kilómetro de su campamento, lo que más le impactó fue el silencio. El bosque ya no le parecía hostil, sino expectante. Al llegar al campamento, sus compañeros lo miraron como si fuera un fantasma. Elías, ¿dónde demonios has estado?, gritó el capataz. Te buscamos por 3 días. Pensamos que los bandidos guatemaltecos te habían llevado. Me perdí, fue todo lo que dijo Elías. Pero no era el mismo hombre. Esa noche, mientras los demás bebían ron y jugaban a las cartas, Elías se quedó mirando sus manos al fuego. La marca verde brillaba sutilmente bajo la luz de las llamas. Desde ese día, su suerte cambió, pero no como él esperaba. Ya no encontraba las vetas de caoba comercial. En su lugar, encontraba plantas medicinales que nadie más veía. Encontraba manantiales de agua pura en medio de la sequía. Se convirtió en el mejor rastreador de Belice, pero se negaba a guiar a los cazadores. Solo ayudaba a aquellos que buscaban conocimiento o medicina. Los lugareños empezaron a llamarlo el ahijado del duende. Él nunca desmintió el nombre. Contaba mi abuelo, ya siendo un anciano con la piel tan arrugada como la corteza del zapote, que el tataduende no es un ser malvado, sino un espejo. Si eres un hombre que solo quiere arrebatar, el duende te quitará lo que más valoras para darte una lección de humildad. Pero si eres capaz de sostener tu voluntad y mostrar respeto por lo que no comprendes, él te otorga la visión verde. Él murió en su hamaca con una sonrisa tranquila. Cuando lo estábamos preparando para el entierro, mi padre notó algo que nos erizó la piel.
Elías siempre había usado botas pesadas, incluso para dormir en sus últimos años. Al quitárselas por última vez, vimos que sus pies habían cambiado con el tiempo. Los talones estaban ligeramente desplazados hacia adelante y los dedos parecían curvarse hacia atrás, como si su cuerpo estuviera intentando poco a poco convertirse en el rastro de alguien que ya no pertenecía del todo a este mundo. Y en su mesa de noche apareció una pequeña flauta de hueso de venado que nadie recordaba que él hubiera comprado o tallado. A veces, cuando el viento sopla desde las montañas mayas y cruza los valles de Belice, se escucha una melodía sin notas que hace que los jaguares se detengan a escuchar. Esa es la señal de que el pacto sigue vigente, porque en Belice la selva no olvida y sus guardianes siempre están caminando, aunque sus huellas te digan que se están yendo cuando en realidad están justo detrás de ti, esperando ver si mantienes tus manos a la vista o si escondes tus pulgares por miedo a perder la esencia de lo que eres. Nunca entres al monte con la cabeza gacha, pero tampoco con el corazón soberbio, porque el tataduende no busca tu alma, busca tu respeto. Y si no se lo das, tienes toda la eternidad para enseñarte paso a paso, pie al revés tras pie al revés, cómo perderte en el vientre del silencio hasta que tú mismo te conviertas en una piedra más en su cueva de recuerdos. Y bueno, esa fue la historia de esta noche de Belice acerca del tataduende. Coméntame si ya la habías escuchado anteriormente. Y hasta ahora, de todas las historias que he contado, ¿cuál te ha gustado más? Puedes dejármelo saber en los comentarios. Igualmente me puedes apoyar suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Y deja tu like. Y bueno, también algún comentario para que eso ayude a que YouTube recomiende más el video. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Pasen buenas noches. Nos vemos en el siguiente video.